Poco a poco fui a veces saliendo fuera, a veces en cineclub, fui descubriendo todas esas películas y formando de alguna forma una especie de background, o sea, de cosa que me dio una cultura cinematográfica, y sobre todo me dieron muchas ganas de meterme en aquello, ¿no? Recuerdo que yo digo que soy un crítico frustrado porque pues lo primero que quería hacer pues cuando tenía 15 años era ser crítico, porque veía que era lo que habían hecho pues los directores de la Nouvelle Vague, o sea, directores como François Truffaut o como Jean-Luc Godard o como Claude Chabrol o como Louis Malle. Estos directores primero habían sido importantes críticos, ¿no? Afortunadamente me rechazaron, o sea, intenté entrar en la revista Filideal, pero no me acabaron de aceptar muy bien, igual porque me veía muy pequeño, y luego cuando fui un poco mayor ya la revista cerró, o sea que no me quedó más remedio que dar el salto directo a dirigir cine, ¿no? Y la primera película que dirigí efectivamente fue a los 16 años. Era una película en 8 milímetros, es un formato que ya no existe, luego fue superado por el Super 8, en blanco y negro y muda, ¿no? Por eso en broma yo digo que empecé en el cine mudo, ¿no? Es una película que costó, me acuerdo perfectamente porque me costó mucho conseguir el dinero, 400 pesetas. Lo hicimos entre un grupo de 10 alumnos, que pusimos cada uno una pequeña cantidad, que era como la paga de un mes o algo así, y era una película que tenía el revelado incluido, con lo cual, bueno, o sea, compramos la película, la rodamos con una cámara del padre de un amigo mío, que era una cámara pues absolutamente prehistórica, era realmente como una cajita con un agujero, no como la de los hermanos Lumière, que era mucho más grande. Esta era pequeñita porque era solamente 8 milímetros el ancho. Pero, digamos, yo ya estaba con el veneno del cine, ¿no? O sea, me interesaba mucho el cine que contaba cosas personales, ¿no? La historia de esta película, que nunca nadie entendió, pues básicamente yo estaba enamorado de la vecina del quinto, que tenía un año menos que yo, cosas así, y creo que la forma de declararle mi amor pues fue hacer una película, ¿no? En que prácticamente tenía mucha influencia de Antonioni, lo que se llamaba en aquella época el cine más moderno, y prácticamente no pasaba nada. Es decir, bueno, había un compañero que era el actor, que era un compañero de la misma clase, y se le veía un poco deambular allí por mi casa y mirar una foto de la chica y contemplar y tal. Pero aquello fue algo que me hizo ya tener ganas, o sea, fue la primera vez que dije lo de motor y acción. Recuerdo que en el momento de mirar por el visor, digamos, de la cámara, me equivoqué y miraba por un tornillo que había más abajo, y entonces el dueño de la cámara me dijo, no, que es más arriba, ¿no? Pero todo aquello fue algo muy emocionante, ¿no? Creo que en aquel momento me consideré ya director de cine, ¿no? A partir de ahí fui haciendo varios cortos, primero en 8, luego ya pasé al Super 8 y color, luego rodé otro que ya eran 16 milímetros, que ya era un formato casi profesional, y ya por fin, una vez que había estudiado una carrera y que había conseguido, trabajando, conseguí un poco de dinero, empecé a rodar mis cortos que ya eran en 35 milímetros. Mi primera película se llamó Tigres de papel, desde el año 77, y es bastante autobiográfica. Es una película que contaba un poco el entorno, lo que yo estaba viviendo. Era básicamente una película de 3 personajes, y eran personajes que hablaban mucho. Esto era una condición necesaria porque, dado el presupuesto que era mínimo, la película estaba rodada en 3 semanas y media, rodamos solo por las mañanas, o sea, de 8 a 3, porque si había que pagar la comida del equipo ya el presupuesto se encarecía muchísimo, ¿no? Y entonces esta película era bastante autobiográfica. Posteriormente hice Que hace una chica como tú en un sitio como este, que intentó buscar otro tipo de cosas, y yo creo que siempre me he movido intentando a veces hacer ficción, es decir, descubrir cosas en las que no eran totalmente personales, y películas muy autobiográficas. Entre estas últimas rodé en el año 81 una película en Nueva York,
con Antonio Resines de protagonista, que se llamó La línea del cielo. Entonces La línea del cielo era una película que realmente el guión surgió de casualidad, o sea, fue casi una improvisación total, ¿no? Yo he ido a Nueva York a documentarme sobre un guión que se llamaba Pintor en Nueva York, y que era la historia, bueno, de un pintor catalán que de pronto hacía arte abstracto, hacía unos murales así un poco matéricos, y estaba inspirado en Tapies, y era una historia que me contaron, que no sé si era verdad, pero si no era verdad merecía serlo, que Tapies parece ser que había vendido un cuadro a un señor americano con mucho dinero, una especie de potentado, y el cuadro al cabo de los años empezó a degenerar. Como sabéis que Tapies pintaba con arenas y con cosas de estas, o sea, posiblemente al cabo de unos años aquello empezó un poco a caerse la arenilla, y entonces parece ser que le avisaron de que fuera a arreglarlo, y según me contaron, Tapies contestó que él no iba a arreglar el cuadro, que los cuadros también tenían fecha de caducidad y que era como la vida, que todo evolucionaba y que era normal que aquello se fuera destruyendo. Entonces la respuesta del magnate fue que se lo llevó, dicen que se lo llevó a punta de pistola. Esto, la verdad es que si algún día puedo hablar con Tapies me interesará mucho preguntárselo. A mí la idea me hizo mucha gracia, y escribí junto a Fernando Trueba y Manolo Mazzi un tratamiento para guión que se llamaba Pintor en Nueva York, y que transcurría todo en Nueva York, y bueno, empezaba en Barcelona, y digamos el pintor equivalente a Tapies, que iba a haberlo hecho Fernando Fernán Gómez, pues se lo llevaban a Nueva York y lo raptaban. En un momento dado me di cuenta que para terminar el guión, pues por esta cosa que tengo de acercarme a la realidad y de no hacer, aunque sean cosas inventadas, pero que estén bien documentadas. Y entonces pues me arriesgué a ir a Nueva York. Yo en aquel momento no había todavía presupuesto para la película, no tenía mucho dinero, y entonces conseguí, digamos, vivir en lo que se llama un sublet, que era un subarrendamiento. Y bueno, lo que me pasó en 2 o 3 semanas de estar en Nueva York era que mi inglés era desastroso, que por supuesto no conseguí contactar con el mundo del arte. Yo iba con la esperanza de poder hablar con el crítico del New York Times, de poder hacer entrevistas a galeristas famosos, y lo único que conseguía contactar era pues a un amigo mío que era de Castellón y que vivía como 3 manzanas más arriba, y al cual realmente me pegué en su casa y con su familia para poder hablar un poco. Entonces, por esta cosa, es decir, que tengo posiblemente desde que vi Los 400 golpes, de contactar con la realidad y de contar un poco, digamos, las vicisitudes propias, tuve también la iluminación. Estaba en el Actors Studio, me consiguieron un pase para estar allí. No entendía nada porque evidentemente todos los ejercicios los hacían en inglés, pero sí, con ayuda del diccionario pude descifrar un cartel que había en una pared, que estaba firmado por Lee Strasberg, que era el fundador del Actors Studio, y decía algo así como: el actor, el artista, necesita de sus propias frustraciones para crear. Y entonces dije, bueno, aquí lo tengo claro, o sea, es decir, llevo como 3 semanas de frustraciones totales porque no consigo ni aclararme en el supermercado. Digo, luego aquí tengo una película. Y efectivamente me puse a pensar y me di cuenta que todo lo que me estaba pasando, un poco ordenado y un poco estructurado, podía dar lugar a una película. Y bueno, la película salió, es decir, llamé a Antonio Resines, y salió de una forma muy improvisada. Éramos 5 de equipo. Vino Antonio, vino Antonio Isasi, el hijo del director de cine, que era el único que hablaba inglés y que nos hacía un poco de jefe de producción, de ayudante de dirección y de todo lo demás. Allí conseguimos uno de sonido y vino el operador Ángel Luis Fernández, con el que yo normalmente trabajaba. En mi sublet conseguí un colchón que me dejó mi amigo Jaime, el de Castellón, que era psiquiatra, y ahí dormía Antonio Isasi, y luego a Resines y Ángel Luis Fernández los metimos en una habitación
de un hotel que se llamaba el Eagle, que estaba cerca y que estaba en University Place y que era un hotel bastante barato. Hasta el punto que a Resines le extrañó mucho que digamos, el que estaba detrás del despacho es decir, donde te acreditas, etcétera, hubiera un cristal blindado, y yo le dije que no, que esto era normal en Nueva York, que era una cosa que las normas lo exigían, ¿no? eldigitalsur.com, la mejor opción en información.